Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. En la clase de hoy, en el video de hoy, vamos a estudiar lo que es la derivada por definición de una función en una variable. Bien, nosotros hemos visto ya el tema de límites, se llama función, ok. Hemos visto el tema de límites, por lo tanto ya podemos empezar a ver derivadas por definición. Supongamos que nosotros tenemos una función que vamos a llamar y igual a f de x. Bien, pero queremos obtener ahora un incremento de esa función x, o sea, vamos a incrementar a x en un delta x, es un valor muy pequeño. Entonces obtenemos un incremento también en y. Vamos a hacer esto, x más delta x, aquí hay un incremento. Bien, obtenemos entonces también un incremento en y. ¿Ok? Si queremos saber el valor de ese incremento, simplemente despejamos. O sea, podemos decir que delta y va a ser igual a f de x más delta x menos y. Pero nosotros habíamos definido ya en la ecuación número 1 que y es igual a ¿quién? A f de x. Bien, entonces bueno, escribimos aquí que ese incremento delta y va a ser f de x más delta x menos f de x. ¿Qué pasa si dividimos toda esa expresión entre delta x con delta x distinto de 0? Tenemos algo así, ¿no? ¿Y qué pasaría si ahora aplicamos el límite al lado derecho de esta igualdad? Transformamos esta delta y entre delta x en la función derivada, que tiene esta notación. Es la derivada de y con respecto de x, no es más que el límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión que vemos aquí. Esa es la fórmula, por decirlo así, de la derivada de una función en una variable. ¿Es la única notación que tiene la derivada? No, hay múltiples notaciones. Esta es una. Otra notación también, bueno, es escribir f de x', lo colocamos aquí, o podemos colocar así esto así, y'. Son las diferentes igualdades para esa definición. Vamos entonces con un ejemplo. Vamos a escribir aquí un ejemplo 1. Supongamos que nosotros tenemos una función que vamos a llamar f de x, y esa f la vamos a llamar f de x 2x menos 1. Y queremos hallar la derivada. Ejemplo, tenemos f de x 2x menos 1, hallar f de x derivada. Bueno, entonces lo primero que vamos a conseguir es el incremento. Vamos a decir, bueno, f de x es 2x menos 1. Es decir, que la función con un incremento delta x sería 2x más delta x menos 1. Esto no es más que 2x más 2 delta x menos 1, porque estamos aplicando aquí sencillamente una propiedad distributiva. Y por último decimos, bueno, vamos a hallar la derivada. Bueno, la derivada no es más que el límite cuando ese incremento tiende a 0 de 2x más 2 delta x menos 1. Le restamos la función. Recuerda que aquí tenemos ya la definición formal, ¿no? Le restamos la función, en este caso sería 2x menos 1, y lo dividimos entre delta x. Seguimos calculando, entonces la derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. El numerador me quedaría 2x más 2 delta x menos 1 menos 2x más 1 entre delta x. Ahora hacemos unas simplificaciones. Podemos simplificar este 2x que está positivo con este que está negativo, este 1 negativo con este 1 positivo. Entonces nos está quedando que la derivada de esa función es el límite cuando delta x tiende a 0 de 2 delta x entre delta x. Podemos observar que esto es una forma indeterminada, 0 sobre 0, porque delta x tiende a 0. Pero eso lo podemos simplificar. Esto multiplica, divide, nos queda entonces simplemente 2. Ese límite vale 2. Por lo tanto, bueno, puedo decir que la derivada de esa función es igual a 2. Este sería como nuestro primer ejemplo para ir practicando lo que es la derivada por definición de una función en una variable. Vamos a inventarnos otro ejemplo más por aquí. Supongamos que yo tengo ahora, vamos al ejemplo 2. Tengo que y, que es una función, es mi función, es igual a 1 sobre x. Y queremos calcular la derivada, es decir,
hallar y'. Bueno, sabemos que y es 1 entre x. Vamos a ver entonces, vamos a calcular ahora esa y más un incremento, ¿no? Entonces sería, vamos a decir, f de x más delta x. Sería 1 entre x más delta x. Bien, ahora ¿qué vamos a calcular? Acuérdense que esta y también puede ser llamada f de x. Vamos a calcular ahora la derivada. La derivada no es más que el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De la función más un incremento, es decir, 1 entre x más el delta x, menos la función dividido entre delta x. Esa es la fórmula. Bien, vamos a la página anterior para que vean la fórmula. Refresquemos aquí. Aquí se ve claramente el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Bien, aquí tenemos la fórmula. Ahora vamos a resolver ese límite, ¿no? F de x derivada va a ser límite cuando delta x tiende a 0. Vamos a mover esto un poquito para acá arriba. ¿Ok? Aquí hacemos una suma de fracciones, que daría x más delta x, que multiplica x, x menos x más delta x. Y en el denominador delta x. Seguimos para acá arriba. Entonces simplemente nos queda que la derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Aquí podemos aplicar una suma de fracciones, entonces nos quedaría una división de fracciones, nos quedaría entonces x menos x más delta x en el numerador, y en el denominador nos va a quedar el producto de x más delta x por x y por un delta x. Vamos entonces a eliminar los signos, vamos a hacer una distributiva aquí. Nos queda que f de x derivado será el límite cuando delta x tiende a 0 de x menos delta x, todo dividido entre delta x, aquí sería x más delta x por x y delta x. El siguiente paso, la simplificación. Simplifico esto con esto. Se nos queda que la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de menos un delta x entre toda esta expresión, ¿no? X más delta x, x y delta x. Podemos simplificar, delta x multiplica con este que divide, entonces nos va quedando que la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De menos 1 entre x más delta x por x. Como sabemos que delta x tiende a 0, entonces esto me queda menos 1, y delta x tiende a 0, entonces queda x más 0x por x, x cuadrado, menos 1 entre x cuadrado. Sería nuestra derivada, o sea, la derivada de esa función es menos 1 entre x cuadrado. Bien, vamos a hacer otro ejercicio como para ir cerrando ya este video. Este es un ejercicio introductorio de la derivada por definición. Supongamos ahora que f de x igual a la raíz cuadrada de x y te piden hallar la derivada. Entonces, bueno, hacemos lo mismo. Sabemos que f de x es la raíz de x. Entonces, buscamos el incremento, f de x más delta x. Será la raíz de x más delta x. Calculamos el límite, es decir, la derivada. Límite cuando delta x tiende a 0 de x, la raíz de x más delta x, menos la función entre delta x. Si observamos, esto es una forma indeterminada 0 sobre 0. Evaluando, ¿no? Porque acuérdense que delta x tiende a 0, ¿no? Esa forma determinada 0 sobre 0. Bien.
¿Cómo rompemos esa forma indeterminada? Son raíces de índice cuadrado, ¿no? De índice 2. Se multiplica por la conjugada, una forma de romper la indeterminación que ya hemos visto ya en límites. Límite cuando delta x tiende a 0. Se escribe la misma expresión. Escribimos esta misma expresión, pero multiplicamos por la conjugada del numerador, también llamado factor racionalizante, ¿no? Que en el caso de raíces cuadradas es la conjugada. Si la raíz es cúbica ya es otro cuento. Bien, ahí se aplica otra cosa. Entonces, f de x será f derivada, límite cuando delta x tiende a 0. En el caso del numerador, ¿qué nos queda? Una diferencia de cuadrado. Tenemos algo menos algo, producto de algo más algo. O sea, una diferencia de cuadrado. Es decir, nos va a quedar la raíz cuadrada de x más delta x elevado al cuadrado menos la raíz de x elevado al cuadrado. Diferencia de cuadrado. Y en el denominador, bueno, nos queda delta x que multiplica a esta expresión. Yo no me voy a poner aquí a enseñar la parte de límites con tanta rigurosidad porque se supone que ustedes vieron los videos de límites. Aquí estamos enseñando en la parte de la derivada por definición. Y para ello tienen que saber límites, pues. Luego sí haré algunos videos de límites si quieren, pero por ahora estamos estudiando es derivada por definición. Entonces tienen que repasar límites. Esto se da con esto se da con esto. Entonces nos está quedando x más delta x menos x entre toda esta expresión. Bien. Ahora podemos simplificar, se puede cancelar esta x negativa con esta x positiva. Me dice que la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x entre toda esa expresión, ¿no? Y si van observando, se dan cuenta que podemos volver a simplificar. Se puede simplificar esto con esto y nos queda entonces que la derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 entre toda esa expresión. Por último evaluamos, como delta de x tiende a 0, entonces esto aquí tiende a 0, me quedaría la raíz de x más la raíz de x, dos veces la raíz de x. En el denominador, ¿no? Entonces la derivada es 1 entre dos veces la raíz de x. Sería la derivada de esa función. Bien. Y aquí podemos pasar toda la tarde haciendo infinidad de ejercicios. Hicimos al menos 3 ejercicios de derivada por definición. E hicimos digamos, la demostración, quizá no tan formal, pero al menos despejamos la duda de cómo es la aplicación de esta fórmula de la derivada por definición. Entonces, bueno, nos vemos hasta un próximo video. Espero que les haya gustado. Compártanlo entre sus amigos y suscríbanse al canal. Estaremos nos viendo en un próximo video. Hasta luego.